Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy tengo la alegría de tener con nosotros a Claudio Alvarado, abogado, magíster en Derecho, convención en Derecho Constitucional, profesor de la misma disciplina en la Universidad Católica, en Pensamiento Político también en la Universidad de los Andes y director del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Claudio ha destacado especialmente por su participación en el debate público, incorporando argumentos racionales para perseguir una forma de construir o contribuir a la discusión democrática en Chile en este siglo XXI. Y hoy lo hemos invitado a conversar sobre este libro, Tensión Constituyente, que es un libro muy interesante, Estado, Gobierno y Derechos para el Chile post-transición. Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos. ¿Cómo estás, primero que todo? Muchas gracias a ti, Alejandro. Un gusto estar aquí conversando contigo, con quienes nos mira este programa, y encantado de que hablemos sobre todos los temas que tú traigas a colación sobre el texto. Perfecto. Lo primero que te quería preguntar es cómo nació esta idea, porque ha habido desde hace muchos años una tensión constituyente, como tú le denominas, yo le llamo una discordia constitucional, pero cualquiera de las formas, efectivamente algo de eso hay en Chile. ¿Qué te motivó a estar en esto, que además no es tu primer libro sobre el tema? Sí, efectivamente, hay, por así decirlo, dos razones, una más larga y una más coyuntural. La historia más larga es que yo escribí un texto sobre el debate constitucional en el marco del proceso constituyente que impulsó la expresidenta Michelle Bachelet, que se llama La Ilusión Constitucional. Y entonces me pareció oportuno, de cara al debate que íbamos a tener en la convención, tener algo así como una segunda parte, digamos, como la continuación, abordando contenidos que no estaban tratados en ese primer texto. Y eso conecta con la razón coyuntural justamente, y es que este texto se escribió de manera relativamente apurada, de manera rápida, después del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, y más aún después del plebiscito de entrada, y antes de que comenzara a sesionar la Convención Constitucional, con vista justamente a tratar algunos de los principales debates a nivel de contenido que se iban a discutir en el órgano constituyente. Entonces, esa es un poco la apuesta. Esto apareció un mes antes aproximadamente de que iniciara la convención, y la idea era aportar una mirada más bien propositiva, constructiva, de cómo deberían abordarse los debates sobre el rol del Estado, sobre los derechos, sobre el sistema político, y esa fue un poco la apuesta. En una de las primeras partes aparece la agonía de la Constitución pactada, que es como un punto de partida, y efectivamente tú ocupas un argumento que yo lo encontré bien interesante porque tiene una raíz histórica, que la legitimidad es dinámica, no es estática en términos institucionales. ¿Por qué se habría producido la pérdida de legitimidad de la Constitución de 1980 o de 2005 en circunstancias que en algún minuto pareció Chile ser modelo, creerse excepcional, pero también lo veían así desde el extranjero? Sí, efectivamente. A mí me parece que es un tema clave para entender dónde estamos situados hoy día. Y esta visión, la propuesta de que aquí se produjo una agonía de la Constitución pactada, busca responder, por así decir, a dos miradas con las cuales yo tengo diferencias. Por un lado están los que creen que el problema constitucional en Chile nunca se ha solucionado, como si hoy día estuviéramos en el mismo lugar que en marzo de 1981.
Y a mí eso me parece que no es así, que según cómo se formule esa aproximación incluso cae a veces derechamente en la caricatura, porque lo cierto es que el articulado central del texto que otorgó la Junta Militar y cuyas disposiciones transitorias empezaron a regir en marzo del 81, nunca rigió en el Chile de postdictadura, digamos, en el Chile de la transición, en el Chile de Patricio Elwin, ese texto nunca rigió. De hecho, me parece que después del triunfo del no, el año 88, se empieza a producir una progresiva legitimación democrática y también constitucional de nuestras instituciones. Hay un segundo plebiscito muy olvidado, el plebiscito del año 89, donde empieza a producirse progresivamente una evolución constitucional, y creo que entre el 89 y el 2005 la cuestión constitucional se va solucionando progresivamente. Entonces, ahí hay como una primera mirada que yo busco recordar, y es que esto no fue lineal o no es que hayamos estado en el mismo lugar siempre. Pero por otro lado, a mí me parece que sin perjuicio de lo anterior, sí existía un problema constitucional del punto de vista del contexto político que había soportado o que había legitimado progresivamente a nuestra Constitución, y que tiene que ver básicamente con la renuncia de una parte importante de la exconcertación a defender su obra, y en particular con cómo progresivamente desde 2005, pero sobre todo desde 2011, tenemos a una porción creciente de las élites políticas de Chile renegando el tema constitucional, y en particular de la Constitución vigente. Y a mí me parece que esa agonía de la transición, esa ruptura de los consensos, en palabras de Daniel Mansuy, también impacta en la cuestión constitucional, y creo que esto entonces había que resolverlo y que tarde o temprano nos iba a explotar. Entonces yo hablo también ahí de la agonía de la Constitución pactada frente a aquellos que creían que Chile no tenía un problema constitucional. Yo, resumiendo esta idea, diría que sí lo tenía, pero no por las razones que habitualmente invoca la izquierda en nuestro país. Ahora, una de las razones que se invoca efectivamente y que aparece acá es el vicio de la legitimidad de origen que habría en la Constitución de 1980, que es bastante obvio, fue impuesto en una dictadura o en un régimen militar, que es una tradición chilena. Así fue en 1833, en 1925. Pero claramente el trabajo de la Convención Constituyente mostró, por ejemplo, que el problema no es de origen, es de contenido también. O sea, hay una clara disputa por el tipo de Estado, el modelo de derecho, incluso el concepto de nación o de ciudadanía que existe en la Carta de 1980, y que no solo ataca a la comprensión de esa Constitución, sino a la tradición constitucional chilena de 2 siglos. Efectivamente, yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, y en particular una vez que conocimos lo que fue el trabajo de la Convención, yo creo que ha quedado muy claro que esa crítica frontal que efectuó la nueva izquierda en particular y una parte de la exconcertación a lo que habían sido los vilipendiados 30 años, tenía que ver no solo con una manera de hacer las cosas y con una manera en particular de enfrentar la cuestión constitucional, sino también con cuestiones de fondo, que además me parece que se han ido radicalizando a través del tiempo. Y claro, uno mira lo que fue la Convención Constitucional y se da cuenta que frente a los temas que tú planteas y a otros, hay una fractura, me parece a mí particularmente en el mundo de las izquierdas. Yo diría que frente al trabajo de la Convención Constitucional, si usamos eso como referencia, es muy claro que las distintas fuerzas de derecha y centro-derecha, más allá de su diferencia entre sí, están en una posición de crítica a lo que fue la Convención. Pero si uno mira las fuerzas de centro-izquierda y de izquierda, ahí la cuestión se divide, y en concreto yo creo que la gran fractura lo vive lo que fue la exconcertación. Yo creo que lo que fue la concertación después del trabajo de la Convención ya definitivamente no la vamos a conocer como tal, digamos. Si había alguna esperanza de parte de esas fuerzas de algún tipo de unión, yo creo que después de la Convención ya es claro que no, y entre otras razones por cuestiones de contenido, porque frente al rol del Estado, al modo de reconocer a los pueblos originarios, a cómo entender el rol del Senado, a la manera de proveer los derechos sociales, en fin, ahí vemos que las izquierdas están muy divididas. En el tema de los derechos hay una discusión que también es de fondo. Cuando uno mira qué es el constitucionalismo desde los franceses o norteamericanos en adelante, pese a que la fórmula norteamericana es distinta, los franceses dicen, mira, la Constitución lo que hace es separa poderes y declara derechos. Ese es el corazón de una Constitución. Tú optas por una fórmula que ciertamente es distinta a la que resultó, que es de declaración de derechos no extensa, sino que más bien acotada. ¿Cuál es la argumentación que tú sostienes para decir que conviene desde el punto de vista de los propios derechos, pero también de la democracia, que eso es lo que yo encontré particularmente valioso, que la declaración de derechos no sea demasiado extensa?
Efectivamente, yo soy partidario de una declaración de derechos, de un catálogo de derechos más bien sobrio, acotado, no solo en extensión, sino en el lenguaje con el cual se van declarando los distintos derechos. Y hay varios motivos para sostener eso, pero uno es el que tú bien señalas, que tiene que ver con la relación entre política y derecho, entre derechos y democracia en particular. Y se podría resumir del modo siguiente: mientras más amplio y más extenso, más ambiguo es el ámbito de los derechos, menos espacio va a quedar para que la política democrática debata, implemente y determine el contenido específico de esos mismos derechos, porque los derechos siempre se declaran en un catálogo constitucional, o la regla generalísima, de modo abierto, de modo amplio. Típico ejemplo, libertad de expresión. En principio estamos todos de acuerdo, o deberíamos estarlo, en que hay que proteger la libertad de expresión, y eso es lo que queda en la Constitución. Pero ya si nos entramos a preguntar si hay actos específicos que contrarían o no esa libertad de expresión, bueno, eso la Constitución no lo cierra. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para cerrar ese contenido? Una alternativa, la propia de los regímenes democráticos, me parece a mí, es que los principales llamados a concluir y determinar el contenido específico de esos derechos son los representantes políticos de los ciudadanos, el presidente, los parlamentarios. Si es que no tenemos eso a la vista, y en cambio lo que tenemos son catálogos muy amplios, muy ambiguos, pero que además no queda claro que es el poder político el que determina su contenido, van a ser los jueces después, posteriormente, los que van llenando ese contenido indeterminado. Y aquí yo creo que el mundo de la izquierda en Chile ha tenido inconsciencia de este problema e incurre en una paradoja muy singular, que después de llevar varios años, y en algunos casos décadas, criticando lo que serían los quórums supramayoritarios y la falta de espacio para la política, lo que hace ahora es proponernos un catálogo muy amplio, muy extenso, indeterminado, y cuyo contenido además, así como están las cosas, perfectamente podría ser llenado por los jueces. Entonces, ¿quién pierde con eso? El debate político, el espacio para que la democracia, los representantes políticos, los ciudadanos, vayan llenando ese contenido. Y esto que estamos comentando acá, intentando resumir un tema relativamente complejo, pero resumiéndolo en pocas palabras, es algo que nunca estuvo en el horizonte de la Convención Constitucional y por tanto creo que se están pisando la cola, como se dice coloquialmente. ¿Y eso podría tener una segunda derivada en la politización del Poder Judicial o cosas por el estilo? Sin duda, creo que la puede tener en general, o sea, si solo nos quedamos en el ámbito conceptual, porque tenemos que en último término, según cómo queden las cosas, los jueces están realizando labores, tareas propias del sistema político, pero además en el caso concreto de cómo funcionó la convención, si uno vincula este tipo de problemas más bien vinculado a los derechos, a cómo abordó el Poder Judicial, que ni siquiera lo llama poder, ciertos sistemas de justicia, en que hay un órgano todopoderoso como el Consejo de la Justicia, creo que los problemas solo se acrecientan, o sea, tenemos una dificultad por ambos lados, por no haber tenido un catálogo suficientemente sobrio en materia de derechos y por tanto no acotar de manera razonable la labor de los jueces en esa materia, y por otro lado, una politización latente del ex Poder Judicial si es que ganara la apruebo, que además ha sido denunciada, creo que aquí una de las claves, aquí recibe una de las claves de crítica del mundo de la centroizquierda al trabajo de la Convención. La cuestión de los sistemas de justicia ha sido criticada por buena parte de aquellos que vienen del mundo de la exconcertación que ha decidido rechazar esta propuesta. En los últimos años, no necesariamente en este gobierno, sino que en los últimos 3, 4 gobiernos, hemos vivido procesos de pérdida de autoridad o prestigio de la autoridad presidencial. Hemos vivido lo que se llamó un parlamentarismo de facto, acusaciones de intervención electoral del Ejecutivo. En el capítulo de la forma de gobierno, ¿cuál es tu posición? Porque Chile ha tenido un presidencialismo histórico en las 3 grandes constituciones, el 33, el 25 y el 80, y un parlamentarismo a la chilena, que fue consuetudinario entre 1891 y 1925. Han aparecido teorías creativas, un parlamentarismo, semipresidencialismo. ¿Cuál es tu posición? De hecho, han aparecido aproximaciones singularmente creativas. Fernando Atria, en un exceso de entusiasmo, llegó a decir en el debate de la Convención algo así como que el parlamentarismo es la forma más democrática de gobierno, cuestiones muy singulares. No, a mí me parece que evidentemente en Chile necesitamos un nuevo presidencialismo, cambios relevantes al sistema político, pero al interior de la forma presidencial. Esto es, en resumen, un presidente de la República que, cualesquiera sean los cambios que se introduzcan, sigue siendo jefe de gobierno, jefe de Estado y electo popularmente por la ciudadanía. ¿Y por qué? Creo que hay varias razones, pero una relevante, quizás no la principal históricamente, pero una relevante hoy día, es que habría sido muy contraintuitivo en el contexto actual del país trasladar la elección del jefe de gobierno al Congreso, que es lo que de facto implica un cambio un cambio del régimen político.
Estamos en un contexto de crítica profunda a las élites políticas, el Congreso está muy desprestigiado, creo que nadie habría entendido razonablemente bien que le sustraigamos el derecho a la ciudadanía de elegir al gobernante y trasladárselo a los parlamentarios. Creo que eso era políticamente inviable y de hecho fue de las cosas en las cuales yo creo que la Convención actuó razonablemente bien, en el sentido que captó esta realidad, que rápidamente, pese a esas teorías creativas, quedó muy claro de que tenía que haber un presidencialismo. Ahora bien, esta pregunta, la pregunta por el régimen político, va acompañada de otras interrogantes que rodean la cuestión, porque el sistema político hay que pensarlo a partir de una visión de conjunto, digamos. O sea, según cómo sea el régimen de gobierno, tengo que pensar el Congreso, sus relaciones entre sí, los partidos políticos, y creo que en todo lo que no fue la primera pregunta, es decir, una vez que decidimos tener un régimen presidencial, cómo se articula el resto del sistema, la Convención falló. O sea, lo razonable era, una vez que se preguntaba por el régimen político y habiendo captado que teníamos que tener un presidencialismo, bueno, había que pensar el Congreso de manera consistente con ello, los presidencialismos exitosos funcionan con una segunda cámara robusta, con un Senado, aquí se eliminó el Senado, había que preguntarse cómo fortalecemos los partidos políticos, esa pregunta nunca estuvo en el horizonte, de hecho no aparece propiamente tal en la propuesta de la Convención, había que preguntarse si tenemos un presidencialismo, ¿cómo hacemos para que ese presidencialismo sea más gobernable en Chile? ¿Cómo disminuir la fragmentación política? Eso tampoco estuvo en el horizonte. Habían propuestas que se plantearon en la Convención. Con el régimen electoral y otras cosas. Efectivamente, sistema electoral, umbral mínimo de representación parlamentaria, poner las elecciones parlamentarias en la segunda vuelta, para que así sea más fácil tener mayorías parlamentarias. Nada de eso estuvo en la Convención. Y mi propuesta en el libro era justamente lo que estamos conversando. Mantener el presidencialismo, pero acompañado de una serie de cambios al sistema que lo hicieran más gobernable, que facilitaran las mayorías parlamentarias y que por tanto ayudar a disminuir la fragmentación del sistema actual, que creo que es parte importante de los problemas que tiene justamente nuestro sistema. Estamos conversando con Claudio Alvarado sobre su libro Tensión Constituyente, donde el director del Instituto de Estudio de la Sociedad desarrolla su posición sobre el Estado, el gobierno y los derechos en una eventual nueva constitución. Hay un tema que yo encuentro particularmente interesante, pero que tengo complementos o una posición parcialmente distinta a la que tú planteas. En el tema de la subsidiariedad del Estado, tú dices que hay dos elementos que impiden a mucha gente acercarse a un concepto de subsidiariedad o que los distancia de esta iniciativa. Uno sería que ciertos seguidores o grupos cercanos a Jaime Guzmán tuvieron una visión demasiado restrictiva de la subsidiariedad. Y lo segundo, que fue impuesto por el régimen de Pinochet, de manera que obviamente les genera una particular resistencia. Yo ahí quería agregar otros dos argumentos que pueden servir para la conversación y ver qué te parecen. Primero que la izquierda, al menos desde el punto de vista intelectual e ideológico, nunca adherió a la subsidiariedad, ni antes del 73, ni entre el 73 ni el 90, ni después del 90. Incluso sectores partidarios de Pinochet, como los radicales de derecha, por decirlo, o anticomunistas, tampoco adherían a la subsidiariedad. Lo encontraban que era un principio o católico o liberal, pero no les gustaba la subsidiariedad. Y lo segundo es que si tú miras la aplicación práctica, no fue desde el punto de vista fáctico restrictiva. O sea, por ejemplo, en temas como la educación, la subvención escolar es derechamente mucho más grande de lo que había existido en el Estado grande antes de 1973. O sea, la subsidiariedad ayuda a más gente a estudiar en la educación básica y media desde el punto de vista numérico, fáctico, y lo mismo ocurre en las universidades privadas y en el aumento creciente del aporte estatal a las personas que pasan por esa educación. ¿Cómo ves tú la complejidad de esta discusión? Sí, efectivamente una discusión muy importante y muy compleja en el sentido que tiene que ver con argumentos y con teorías que exceden lo propiamente constitucional. Tienen que ver en parte con la historia política y en parte con una discusión más propiamente conceptual. Varias cosas. Lo primero es que mi inquietud sobre ese tema, a propósito del libro y del debate constitucional en particular, tiene que ver con el rol del Estado fundamentalmente, pero es sabido, tú bien lo sabes y también lo has escrito y has defendido, que la subsidiariedad va más allá del rol del Estado, digamos, un principio de orden social mucho más rico, mucho más amplio, pero que por supuesto impacta el rol del Estado. Y ahí aparece en sede constitucional. Entonces yo trato la subsidiariedad en el texto justamente a propósito de ese tema, preguntándonos cómo debiera ser el rol del Estado. E intentando, en segundo lugar, hacerse cargo de la siguiente pregunta. ¿Por qué en Chile tenemos una discusión, una disputa a nivel de élites políticas o intelectuales respecto a la subsidiariedad? Y no es un concepto
pacífico o relativamente pacífico como es en otras latitudes, ¿cierto? Hay una discusión en Chile respecto a la subsidiariedad que no se da en otros lugares, que tiene singularidades, particularidades propias. No sé, más allá de que hay una discusión respecto a cómo lo implementó, cuando nace la Unión Europea reconoce expresamente en su tratado que tiene que funcionar la relación entre los Estados parte de la Unión Central conforme a la subsidiariedad. No hay una disputa política con la intensidad que tenemos en Chile. Y ahí yo efectivamente ubico las razones que tú bien señalas. Creo que está muy influido por nuestra historia política reciente. Y respecto a los argumentos que tú agregas, yo diría, respecto a la centroizquierda, su aproximación a la subsidiariedad, distinguiría lo conceptual de las manifestaciones prácticas. O sea, en términos conceptuales estoy de acuerdo, hasta el día de hoy sigue siendo un término resistido, aunque no por todos, gente como Oscar Landerreche la recoge conceptualmente, pero sin duda que a nivel, creo yo, de manifestaciones prácticas de la subsidiariedad, hay una parte, o de consecuencias, de implicancias prácticas, yo creo que hay una parte de la centroizquierda que reniega del concepto, pero no de dichas manifestaciones. Pienso en Ricardo Lagos, por ejemplo. Esa sería la obra de la concertación, por decirlo. Claro, o sea, uno ve cómo hoy día Ricardo Lagos se aproxima a este tema, el expresidente de la República, y yo creo que ahí se distingue muy claramente. Conceptualmente no lo acepta, sigue criticando la subsidiariedad del Estado, pero a nivel de las implicancias prácticas, cuando habla de temas específicos, creo que sí hay al menos una acogida parcial de la subsidiariedad, lo cual refuerza mi pregunta, digamos, ¿por qué pasa esto en Chile? Y después, yo creo que uno tiene que mirar también cómo seguir adelante, ¿cierto? Es como la otra inquietud. Sabemos que, por las razones que sean las que yo enfatizo, las que tú agregas u otras, tenemos un debate en torno a este tema. ¿Cómo seguimos hacia el futuro pensando un rol del Estado que acoja las manifestaciones de la subsidiariedad que a algunos nos interesan especialmente y que no son solo económicas, son económicas por supuesto, pero también son de otro orden? Y ahí, en ese debate posterior, en ese subdebate, digamos, yo creo que es donde hoy día tenemos las principales diferencias con la nueva izquierda. O sea, dicho de otro modo, un motivo adicional por el que a mí me interesa abordar esto es porque en temas como la objeción de conciencia institucional, la manera de entender la educación y temas relacionados, yo creo que nosotros con la nueva izquierda tenemos una diferencia bien significativa. Que esa sería ideológica. Efectivamente. Y en cambio yo creo que con parte de la centroizquierda sí se pueden también reconstruir esos puentes, y creo además que es importante hacerlo porque estamos hablando de algo muy importante. O sea, detrás de la subsidiariedad lo que estamos discutiendo es qué rol le reconocemos a la sociedad civil, su participación en la vida pública y cómo al final cuidamos cuestiones tan básicas como la libertad de asociación. Eso tendría más que ver, claro, con la idea de la libertad de las personas, la libertad de conciencia, la libertad de asociación y, por extensión, con el rol del Estado. Efectivamente, y ahí yo creo que tenemos un debate abierto, un debate que además la nueva izquierda en Chile, cuando hablo de nueva izquierda me refiero básicamente al Frente Amplio y a grupos que lo rodean, está en una cruzada muy brutal, yo diría. Yo creo que no hay conciencia de lo brutal que están siendo. Un ejemplo concreto, cómo se trató los temas relacionados a lo que estamos hablando en la Convención Constitucional. Se negó la titularidad, los derechos fundamentales de las personas jurídicas. Cuando se discutió aborto, se negó la objeción de conciencia individual y, digamos, institucional. O sea, yo creo que todos estos temas hay una apuesta cultural, por así llamarla, de la nueva izquierda muy jugada, y frente a eso yo creo que es necesario retomar los fundamentos originarios de la subsidiariedad, buscar la manera de transmitirlo y buscar puentes con todos aquellos mundos en los cuales se puedan proteger estos principios e instituciones tan valiosos. En el libro aparece al final un diálogo muy interesante de Claudia Alvarado con Carlos Peña, y te quería pedir que te refirieras a un concepto que dialogan ustedes, que es la existencia de una constitución sociológica y una constitución jurídica, que pueden ir perfectamente a la par, como pueden en algún minuto distanciarse. ¿Cómo ves ese tema que es bien interesante? Sí, efectivamente, el libro va acompañado con este anexo, con este diálogo con Carlos Peña, que fue muy generoso, ¿cierto? Aceptó reproducir y con mínimas ediciones publicar el diálogo. Este fue un diálogo que tuvimos en el IES una semana antes del plebiscito de entrada y que acompaña el texto. Y es interesante porque la reflexión previa, digamos, el lugar desde el cual yo me aproximo al tema que tú planteas en la pregunta, Alejandro, tiene que ver más que con la sociología, con la historia, ¿cierto? Con la conexión entre la constitución histórica y la constitución jurídica o el texto constitucional. Pero Carlos Peña, en
digamos, desde otro lugar, desde otra aproximación disciplinaria, desde otra fuente, creo que llega, no sé si estaría de acuerdo él con esto, pero así lo veo yo, a conclusiones análogas, y es que el texto constitucional tiene que dialogar con la sociedad que lo sustenta, ¿cierto? Y parte de su visión de por qué Chile requiere un cambio constitucional tiene que ver justamente con este punto, con que la modernización capitalista, en sus términos, habría llevado a un cambio a nivel de la estructura social en Chile que demanda un nuevo ropaje jurídico que está a la altura de dicho cambio. Y es interesante porque es un argumento, por un lado, uno lo podría ver como un argumento adicional, tal como yo decía recién, a por qué Chile requiere una nueva constitución, pero al mismo tiempo también ayuda a entender, creo yo, visto ex post, por qué el trabajo de la convención no logró dialogar de manera mayoritaria con la sociedad chilena, porque es un hecho, cualquiera sea el resultado del plebiscito, es un hecho que la convención, no logró generar un texto que fuera algo así como un pacto constitucional de vocación mayoritaria y alcance nacional. Uno puede preguntarse por qué pasó esto. La respuesta más obvia, y creo que sin duda incidió, es por el modo en que se aproximaron las mayorías, quienes tenían las mayorías en la convención, al diálogo político. No hubo un diálogo transversal. Pero también está esta otra respuesta, ¿cierto? De cómo quienes tenían esas mayorías en la convención tampoco dialogaron bien con lo que hoy día sería como la mayoría sociológica del Chile contemporáneo. Ejemplo concreto para bajarlo a algo más ilustrativo quizás, la cuestión de las pensiones. Es evidente, creo yo, que por razones buenas o malas, hay una dimensión del sistema actual de previsión, de las pensiones en particular, que está deslegitimado. Pero al mismo tiempo, creo que es bien claro, y así lo confirman distintas encuestas y estudios de opinión cuantitativo y cualitativo, que las personas quieren ser dueñas de sus fondos de pensiones, les interesa que sean heredables. Con todo eso, la convención nunca dialogó. Confundió su mayoría electoral puntual y además en circunstancias muy singulares de selección de convencionales con algo así como un mandato sociológico de adhesión total a su propuesta. Yo creo que si se hubiera incorporado en la reflexión esta pregunta que plantea Carlos Peña del diálogo entre el texto jurídico y la constitución sociológica, probablemente la convención tendría que haber actuado de modo distinto frente a ese tipo de temas. Perfecto. Me parece que hay un elemento que, siendo histórico, no está en el libro ni lo cargo a eso, pero lo quería incorporar a la discusión y ver si más adelante lo puedes incluir en alguna obra. Pero hay algo que se mantiene el año 25, el año 70 en el programa de la Unidad Popular, el año 80, 90 en el programa del Partido Comunista, y ciertamente en los 2000 y hasta hoy en el programa del Partido Comunista, del Frente Amplio y de otro grupo de izquierda, que es la necesidad de cambiar la Constitución. Eso va en todos los temas, sea de Pinochet, de Alessandri, de Portales o de quien sea. Siempre hay una vocación por cambiar la Constitución como necesidad histórica. Y segundo, si tú lees autores como Muffet, como Laclau, como Íñigo Errejón o Pablo Iglesias, ellos sostienen que la revolución populista o la radicalización de la democracia termina con un cambio constitucional. Y eso vale para la España, cuya constitución es del 78, post-Franco, o para el Chile de Pinochet o de Ricardo Lagos. De manera tal que ahí hay un elemento que no tiene nada que ver ni con la discordia constitucional, ni con la tensión constituyente, sino con una perspectiva ideológica sobre la sociedad a construir, sobre el mundo que cambiar. Sería más de teoría marxista o gramsciana que de naturaleza propiamente de disputa constitucional interna. ¿Cómo lo ves tú eso? Es muy interesante, digamos, yo creo que efectivamente un tema que hay que agregar al análisis, porque además la nueva izquierda en Chile lleva mucho tiempo, digamos, transmitiendo este tipo de ideas y yo creo que es parte de su problema, de que se aproxima a la cuestión constitucional sin atención a la constitución sociológica que hablábamos recién, sin atención a el tipo de solución que requería la cuestión constitucional del punto de vista de pacto entre élites políticas, por eso no fue transversal el diálogo en la convención. O sea, detrás de esto hay otras cosas, hay otras fuentes, hay otras ideas, y me hace mucho sentido lo que tú dices. Quizá el único añadido que yo haría es que, a propósito de Iglesias y Errejón, ¿cierto?, que yo creo que dentro de esa nueva izquierda hay algunos referentes, no en Chile, o no necesariamente en Chile, pero sí afuera, como Errejón, que son un poco más conscientes de las tensiones que involucran estos procesos. Pienso, por ejemplo, en cómo Errejón, en un pasaje que además tuiteó el presidente Boric en el verano, decía algo así como, mire, después, voy a simplificarlo, no es textual, pero después de la revolución o la revuelta,
el éxito de un gobierno se juega, y uno diría, por analogía del cambio constitucional, se juega en recoger la basura, en que funcionan las cuestiones básicas, cotidianas. Yo creo que otro punto ciego de la nueva izquierda en Chile hoy día es que esa dimensión no ha estado a la vista. Y lo menciono porque no tiene que ver solo con los problemas del gobierno actual, creo yo, sino que tiene que ver primero con los problemas del gobierno actual en el entendido bajo el supuesto hipotético de que ganara la apruebo. Yo creo que ellos no son conscientes de cómo el triunfo del apruebo puede ser para ellos, del hipotético triunfo, no es mi opción, por cierto, pero si llegara a pasar, de cómo el triunfo aquel podría ser para ellos algo así como un presente griego. Porque implementar todo esto, yo creo que es una locura, digamos, en buen chileno. Y los que tendrán que conducir ese proceso son los mismos que ya tienen problemas aún más básicos en términos de gestión estatal. Y además, tampoco está a la vista esa dimensión que agrega gente como Errejón, yo creo que desde el punto de vista de las expectativas ciudadanas. O sea, hoy día los chilenos tienen problemas muy básicos, están literalmente sufriendo por la inflación, por el orden público. Son de orden práctico. Claro, entonces yo creo que ahí, ¿cómo calzaría este sueño de transformación social? En palabras de Jaime Baza, tenía un texto escrito antes de la convención, aquí no queremos solo una nueva constitución política, queremos una nueva constitución de la sociedad, decía, revelando muy claramente el tipo de anhelo que está detrás de su apuesta. Bueno, ¿cómo dialoga eso con los anhelos y expectativas de los chilenos hoy día? Yo creo que el mundo de Gabriel Boric hoy día, del presidente de la República, del oficialismo, no lo tiene a la vista, por decirlo así, no está mirando aquello que sí miró correctamente, aunque haya sido por motivos puramente electorales, de cara a la segunda vuelta. Hoy día no lo está mirando, y en ese sentido es tan fuerte y tan decidida su apuesta constitucional que lo está llevando, creo yo, a ignorar otros elementos del panorama del paisaje político actual que de no ser considerados los pueden perjudicar, yo creo que gravemente, incluso ellos mismos, incluso si ganara la prueba. Claudio, tengo una última pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué libro le recomendarías a los auditores? Alguna lectura que no necesariamente tiene que ser de derecho constitucional, puede ser de política, de historia, de literatura. Sí, me encantaría recomendar cosas no constitucionales, son más entretenidas, digamos, pero dada la coyuntura en la que estamos y dado el tipo de temas que hemos hablado en la conversación, yo quisiera recomendar un texto que me parece que, por desgracia, no se difundió lo suficiente, que fue un texto que también apareció justo antes de la convención, que es un texto del expresidente Ricardo Lagos, que se llama Conversaciones sobre la nueva Constitución, porque yo creo que ese texto tiene una virtud, es un formato de diálogo. Ahí el expresidente Ricardo Lagos está conversando sobre los temas, no es que él haya escrito un manifiesto o un texto demasiado largo, pero tiene una gracia, y es que muestra cómo en Chile, si es que las fuerzas de izquierda se hubieran tomado en serio ideas como las que ahí plantea el expresidente Lagos, era posible, y por tanto sigue siendo posible ante un eventual triunfo del rechazo, construir algo así como un pacto constitucional de vocación mayoritaria, alcance nacional, transversal políticamente. Yo creo que detrás de todo lo que estamos conversando hay dos visiones en pugna de lo que debe ser hoy día una constitución. Una mirada comprende la constitución algo así como un punto cero, un hito refundacional, y hay otra mirada que hoy día creo que comparten fuerzas de centro-derecha y de centro-izquierda, y por supuesto está muy presente en este texto del expresidente Ricardo Lagos, en que entiende que la Constitución tiene una dimensión de pacto político. Y yo creo que ese texto lo ilustra de manera muy clara, así que lo recomiendo, no solamente porque puede ser muy instructivo en caso de ganar el rechazo, sino porque yo creo que ayuda a entender, a contrario sensu, como dicen los abogados, por qué la Convención no estuvo a la altura de las circunstancias del punto de vista del pacto político que había que construir. Muy buena recomendación. Además, Ricardo Lagos, objetivamente, ha sido desde el mundo político quien ha incorporado mayor argumentación, racionalidad, inteligencia al debate constitucional en Chile, de los que más lo ha hecho. Sí, del mundo político sin duda ha tenido esa actitud, y creo que ese texto va a envejecer muy bien, digamos, dado justamente el análisis que plantea ex ante la convención. Claudio, para terminar te tengo un regalo, un libro una colección que estamos publicando en la Universidad San Sebastián, Historia de Chile 1960-2010. Si bien yo dirijo el equipo, es una obra colectiva. Muchas gracias. José Manuel Castro, a quien tú conoces, sí. Milton Cortés, Gonzalo Larios, Miriam Duchens, Ángel Soto, y en este tomo específico, que es el tomo 2, el gobierno de Jorge Alessandri, el preludio de las revoluciones, nos acompañó también Sergio Carrasco. Bueno, por razones obvias. Yo sé que a ti te gusta mucho la historia, así Sí. que pensé que este podía ser un buen libro. No, yo te agradezco mucho la invitación, el regalo, y muchas felicitaciones por esta iniciativa, por este tipo de conversaciones que creo que nutren mucho, que contribuyen a nuestra vida pública. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ti y ánimo con lo que están haciendo. Además, aprovecho de recomendar la revista Punto y Coma que publica el Instituto de Estudio de la Sociedad, que realmente ha sido también una
una contribución importante al debate intelectual. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. Nos vemos, que estés muy bien. Hasta el próximo programa. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.